vamos a tener. Esta puede ser una prueba de cómo va a empezar nuestra carrera. Entonces, pues es lo mejor que podemos hacer. Como se defina este examen, puede que se definan los demás. Así que pues váyanse mentalizando, chavos. Ok, aunque fíjense bien, si bien en un examen me puede ir mal, la idea es que en el siguiente me vaya mejor. Y ese ejemplo lo tenemos incluso en la misma, en la historia. En la historia, por ejemplo, cuando se da la invasión norteamericana aquí en México, hay una batalla. Los mexicanos ganaron batallas, ¿eh? No todo fueron derrotas. No todo fueron derrotas. Hubo batallas que se ganaron. Y la batalla decisiva, la batalla que pudo haber sido decisiva, la ganaron los mexicanos. Y esa batalla fue la batalla de la Angostura. Se dio en un lugar que está entre Saltillo y Monterrey. En ese lugar se da la batalla de la Angostura y ganó el ejército mexicano. Y esa pudo haber sido la batalla definitiva que hubiera implicado la victoria de México sobre Estados Unidos. Porque se dice que los generales le dijeron a Santana que fueran a perseguir a las tropas diezmadas del ejército americano, que iba en retirada, después de haber sido derrotados. Y Santana dijo, no, no. Y desafortunadamente los generales le obedecieron. Pero si los generales hubieran desobedecido y hubieran ido detrás del ejército americano, los hubieran derrotado, y eso hubiera sido muy probable que hubiera implicado la victoria de México sobre Estados Unidos. Esa batalla. Desafortunadamente la decisión de este personaje tuvo las consecuencias que todos sabemos. Y sería interesante el saber por qué. Santana, ¿Por qué no lo quisieron acompañar? porque Santana pertenecía al grupo de los que habían ocasionado la guerra. Esa es la razón. Investiguen qué grupo es. Y vamos a continuar. A ver. ¿Cuál fue el último que hicimos? ¿Cuál fue el último que hicimos, jóvenes? Ahí les estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sale. Ah, no, creo que dijimos que ya vamos a pasar a la siguiente, ¿verdad? Ah, íbamos a hacer un ejercicio de aplicaciones. Sí se acuerdan, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Sí, nos dijo ayer. Nada más vamos a hacer un ejercicio de aplicaciones para que vean cómo podemos aplicar cómo podemos aplicar las desigualdades en problemas. Miren, desafortunadamente creo que el libro no tiene ninguna aplicación, pero este sí. Este es el libro que llevamos el semestre pasado. Obviamente está en inglés, pero también ya está traducido al español, pero a mí me gusta utilizar el inglés, sobre todo para que nos vayamos acostumbrando a leer, ¿no? Por lo menos a leer y a entender el inglés. ¿Vale? ¿Me oigo? Sí, pues sí, al final es parte importante de la ingeniería, ¿no? Al final, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, a ver, espérenme, ¿dónde está? Creo que está hasta acá, hasta abajo. Sí. Está en estos que se llaman los... Miren, aquí está.
¿sí? Esta es la parte de que estamos viendo de este libro. Entonces aquí viene un ejercicio, miren, estos son ejercicios. Vean, dice, por ejemplo, vamos a hacer el 40. No, creo que no. Vamos a tener que hacer, por ejemplo, el 41. Vamos a hacer el 41, a ver, fíjense. Dice, como el aire seco se mueve hacia arriba y se expande y además enfría a una tasa de 1 grado centígrado por cada 100 metros de elevación hasta llegar a 12 kilómetros, ¿sí? Esa es prácticamente la parte del problema porque estos ya son los incisos. Va de nuevo. Suponiendo, aquí podemos traducirlo como de esa forma, suponiendo que el aire seco se mueve hacia arriba y se expande al enfriar a una tasa de cerca de 1 grado por cada 100 metros de elevación, hasta llegar alrededor de 12 kilómetros. Inciso A. Si la temperatura del suelo o del piso es de 20 grados centígrados, escribe una fórmula para la temperatura en función de la altura. Ese es el inciso A. A ver, vamos a resolverla entonces. Fíjense bien. Ahí nos está dando varios datos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Primero que nada hay que entender una cosa. Esa desigualdad va a ser lineal. ¿Por qué va a ser lineal? Porque fíjense bien. Nos está dando ahí varios datos. Primero nos da una tasa. ¿Qué es una tasa? No es el utensilio, ¿verdad? O el, ¿cómo se le llama también? El traste, donde pues, te echas tu tecito, tu chocolatito, tu cafecito. Eso no es una taza, eso es taza con S. Esa rate es taza con Z. No, perdón, miento. La taza de utensilios con Z. Es con Z, sí. Y esa rate viene siendo taza con S, o sea, variación. Es una variación. Nos está diciendo que varía la temperatura 1 grado por cada 100 metros de altura. Entonces, eso lo podemos poner de esta forma, fíjense bien. Va a ser una relación lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos lo está diciendo el mismo problema. Prácticamente hay una tasa de variación y respecto a esa tasa de variación, la temperatura va a ir disminuyendo. Si se fijan, porque ahí dice que va enfriando. ¿Sí están de acuerdo que va enfriando? Dice cools. ¿Sí o no? Sí. Va enfriando. Es decir, va disminuyendo. Acuérdense que temperatura negativa lo entenderíamos como que va enfriando, es más frío. Por eso cuando hablamos de temperaturas, hablamos de menos 10 grados centígrados, menos 20 grados centígrados. Sí están de acuerdo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ahí prácticamente estamos aquí en el piso. Vamos a hacer un dibujito, estamos en el piso. Y vamos a suponer que yo tengo un globo aerostático, ¿verdad? Y entonces ese globo aerostático va subiendo. Lo que me está diciendo ese problema es que el aire al subir se va enfriando y se va enfriando 1 grado centígrado por cada 100 metros. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Esa es una tasa de variación. Ahora, esto me está diciendo que la relación que yo voy a aplicar aquí va a ser lineal. Y recuerden que esto es una relación lineal. Todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, pero seguramente con sus conocimientos de la prepa, ustedes recordarán esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Es linealmente. ¿Por qué linealmente? Pues porque va de forma gradual. Voy subiendo, subo 100 metros. Si estoy en 20, en 100 metros va a estar en 19. 200 metros, 18. 300 metros, 17.
400 metros 16. ¿Sí estamos de acuerdo? Va disminuyendo de forma lineal. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe. Entonces, esa tasa de variación viene siendo esta M, que es la pendiente, ¿se acuerdan? No oigo. Sí. Sí, sí, cierto. Es un grado centígrado por cada 100 metros. Por cada 100 metros. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser mi función? Mi función o mi desigualdad la voy a plantear de la siguiente manera. ¿Quién depende de quién? Según el problema, la temperatura depende de la altura. Por eso es lo que nos está diciendo ahí. Dice, escribe una fórmula para la temperatura en la altura H. Es decir, la temperatura va a depender de la altura. Profe, una cosa, creo que no ha dejado de compartir. Sí, pero lo que pasa es que no he dejado de compartir para que sigan viendo eso. Ah, ok, ok. ¿Sí? Bien, la temperatura va a depender de la altura. De hecho, la temperatura disminuye conforme vamos subiendo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Sí. Esto viene siendo la Y, y esto es la pendiente, que es menos 1 sobre 100. No le voy a poner unidades, porque se sobreentiende que voy a manejar temperatura en grados centígrados y la altura en metros. Me olvido de las unidades. Entonces la pendiente es menos 1 centésimo por X, pero ¿quién es X? Es la H, más la ordenada al origen. Nada más aquí va a haber, aquí nos está dando un dato. Dice, si la temperatura en el suelo es de 20 grados centígrados, fíjense, no conozco la B. No conozco la B. ¿Ya se fijaron? La voy a sacar. Sí. ¿Se entiende? Acuérdense que esta se llama pendiente ordenada al origen. No la conozco. Tengo que sacarla. ¿Cómo la saco? Con ese dato que me está dando en el inciso A. Porque me dice que en el piso, ¿qué altura tenemos en el piso? 0. ¿Sí o no? Sí. La temperatura en 0 es de 20 grados centígrados. ¿Sí están de acuerdo o no? Ujú. Lo que voy a hacer es sustituir este dato aquí para encontrar B. Fíjense, la temperatura vale, voy a ponerle aquí sustituyendo, 20 igual a menos 1 centésimo por 0 más B. Entonces quiere decir que B vale 20. ¿Están de acuerdo o no? Ya la encontré. ¿Sí le van agarrando? Sí. Sí. Está fácil, ¿no? Ya saqué B. Entonces, de esta forma, ya sé que la temperatura va a ser menos 1 centésimo H más 20. ¿Sale? Ya encontré la fórmula del inciso A. Sí se fijan que ya encontré la fórmula, ¿verdad? Sí. En realidad esto es una función matemática, porque la temperatura depende de la altura. Bien, ese es el inciso A. Luego, dice aquí, el inciso, le voy a presentar nuevamente la pantalla. El inciso B dice, ¿cuál es el rango de temperatura que puede ser esperado si un avión se va y alcanza una altura máxima de 5 kilómetros? ¿Sí? 5 kilómetros. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Sí. Bien, voy a Sí. dejar de compartir. Ok. Entonces, este es el inciso A. El inciso B es, ¿cuál va a ser la temperatura si la altura es de 5 kilómetros? Bueno, en ese caso la altura son 5,000, porque acuérdense que estoy manejando metros, no oigo. Sí. Entonces va a ser de esta forma. ¿Sí? A ver, ¿cuánto me da menos 1 centésimo por 5,000? Me va a dar menos 5, ¿no? Menos 5 más 20, 15, ¿no? ¿15? Sí. 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 Entonces van a ser 15 grados centígrados como máximo. Es decir, la temperatura
porque ahí si se fijan nos dice, se alcanza como máximo 5 kilómetros, es decir, la temperatura, si varía la altura como máximo, al decir como máximo significa que la altura es menor o igual que 5000, porque nos dice como máximo, ¿sí? A ver, déjenme ver si sí lo podemos traducir así como máximo, ¿sí? Porque Sí. también puede ser, sí, sí lo coge, sí llega, El límite. sí llega hasta 5000. Entonces quiere decir que, fíjense bien, la temperatura como máximo en 5000 significa que va a tener un valor entre 20 y 15 grados. Pero aquí sí los coge. ¿Por qué sí los coge? Porque 20 grados lo tiene en el nivel del piso. Se supone que de aquí parte el avión. ¿Sí están de acuerdo? De ahí parte el avión. En el piso la temperatura es de 20 grados. Pero conforme va subiendo, al llegar a una altura de 5 kilómetros, la temperatura aquí va a ser de 15. Entonces, en este movimiento, la temperatura experimenta una variación de 15 a 20, incluyendo esos extremos. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí. Ahora, una cosa muy importante, aquí nos está faltando un dato, y ese dato es que la altura debe de ser menor que 12 kilómetros. Si se fijan que nada más llega hasta 12 kilómetros. Fue un dato que nos estaba dando anteriormente el ejercicio. Y de hecho ahí dice cerca de 12 kilómetros. Es decir, no llega a los 12 kilómetros. Tiene que ser menor que 12 kilómetros o menor que 12,000. Es decir, esta función va a ser válida o esta relación va a ser válida para alturas menores de 12 kilómetros. ¿Por qué? Porque se supone que creo que ya después pasamos a otra capa, ¿no? de la atmósfera. Y ya van a ser condiciones diferentes. Pero efectivamente así es. La altura va a hacer que la temperatura disminuya. Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado que México está prácticamente al mismo nivel de latitud. Creo que sí, latitud. El Sahara africano. Sí sabían eso, ¿verdad? Estamos No. a la misma altitud, perdón, a la misma latitud. Creo que se llama latitud. A ver, rápidamente, a ver, ¿quién puede entrar ahí al internet y buscar Altitud es de arriba para abajo y latitud es de lo ancho. No, a ver. Algo así es. Altitud es altura. Ujú. Sí. Yo les estoy diciendo latitud, no altitud. Latitud. Es el Profe, ancho. yo encontré que es la distancia angular entre la línea ecuatorial y un punto determinado de la Tierra. Ok, entonces sí es latitud. Sí, porque la otra es la longitud. La longitud es con respecto al meridiano de Greenwich, ¿no? ¿Sí? Y si es con respecto al Ecuador, como tú dices, entonces sí es la latitud. Bueno, nosotros tenemos una misma latitud que el Sahara, pero ¿por qué entonces en México tenemos climas, mucha variedad de climas, a pesar de que estamos al mismo nivel? Y la respuesta es la altitud, ahora sí. Nosotros generalmente estamos a altitudes de más de 1500 metros sobre el nivel del mar y entonces es un clima más fresco. Por eso es que tenemos principalmente esa variedad de climas, ¿no? Por la altura, por esa altura. O sea, a pesar de que sería un lugar muy caliente o una zona caliente, el hecho de estar a esas alturas hace que el clima pues sea un poco más fresco, ¿no? Y tengamos, por ejemplo, esta variedad de climas que nosotros tenemos. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Bien, ¿sí me entendieron? Sí, profe. Sí. Perfecto. Luego hasta neva. ¿Sí?
efectivamente, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora sí pasamos a la segunda unidad, que es la de funciones. Les estoy Profe, presentando, ¿no? Les estoy presentando. Sí. Bien, ok. ¿Qué pasó? sobre el ejercicio que acabas de hacer, bueno, tengo una duda sobre lo de, en la parte que tiene menos un centésimo por 5000. Creo Ajá. que no es menos 5, me parece que es menos 50. Ah, ¿es menos 50? Sí, bueno, sería un centésimo por 5000, Entonces ya menos 50. 30, ¿verdad? Sí, ya cambiaría la temperatura a menos 30. Ah, ok, entonces aquí va a ser 30, menos 30. Sí, y sí es lógico, ¿eh? Sí es lógico. Eh, Tan es lógico que piensen ustedes, por ejemplo, la altura de los volcanes aquí en México. Recuerden que el Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el más alto que es el pico de Orizaba están a una altura arriba de los 4.800 metros. Y si se fijan que ya prácticamente tiene nieve, ¿no? A esas alturas. Entonces sí es correcto que sea menos 30. ¿Sale? Efectivamente, sí. 15 debería de ser una altura menor. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Esto sí es verdad, ¿eh? Porque de hecho sí. Gracias por decirnos y explicar, por ejemplo, algo. Miren, por ejemplo, los aviones tienen una serie de instrumentos, o sea, toda la aviónica tiene una serie de sensores de velocidad, de temperatura, de densidad del viento, de la misma altitud, la misma velocidad del viento, en fin, hay una serie de sensores. Y uno de los instrumentos más usados, pues es el famoso tubo pitot. El tubo pitot es un tubito que es hueco, tiene una cierta distancia y obviamente en la otra parte, en la parte anterior de la entrada, pues tiene los sensores. Sí, ese sensor pues puede ser, generalmente es para controles de velocidad y principalmente controles de velocidad. Entonces ese tipo de sensores son muy utilizados en los pilotos automáticos de los aviones. O sea, ya cuando el avión sube a la altura donde logra esa conocida como velocidad de crucero, ahí ya pueden los pilotos poner el piloto automático y pues dejar, ¿no? Que el piloto automático conduzca el avión. Entonces, lo que pasó en esa ocasión fue que debido a la temperatura, se formó hielo y el hielo tapó a esos tubos pitot. Y si los tapó, significa que no van a poder no van a poder medir las variables. Las variables que en un momento dado, esos valores son enviados al sistema, a la aviónica, para que el piloto automático pues decida qué situaciones va a realizar. Entonces, supuestamente en esa ocasión era de noche, ¿sí? Era de noche. Y se taparon los tubos pitot por el hielo, por las bajas temperaturas. Y entonces el piloto automático empezó a hacer pues cosas extrañas. Y una de esas cosas extrañas fue que en vez de mantenerse estable, pues empezó a subir. ¿Por qué? Pues porque ya la computadora no tenía esos datos y el piloto automático estaba haciendo cosas muy raras. Entonces prácticamente creo que al parecer ahí hizo que el avión fuera hacia arriba, prácticamente subiera verticalmente, ¿no? Los pilotos, como estaba oscuro, no podían ver bien lo que pasaba. ¿Por qué? Porque lo que enviaban esos sensores pues eran datos erróneos. Si ellos hubieran sabido que el avión iba en posición hacia arriba, o sea, iba pues de subida, pues hubieran ellos controlado el vuelo
y, y no fue así. Entonces, el avión prácticamente iba vertical. Eso es muy peligroso porque prácticamente ahí ya no hay sustentación. Lo que mantiene al avión en vuelo son este tipo de movimiento, o sea, el famoso ángulo de ataque se mantenga en un cierto valor para que haya sustentación. Entonces, si el ángulo de ataque prácticamente es vertical, pues ya no hay sustentación y el avión cae, y eso fue lo que sucedió con ese avión. Iba repleto de personas, y esto sucedió en el Índico, en el Océano Índico. Entonces fue un desastre, y después pues se descubrió que fue precisamente a que los tubos pitot se taparon. Bueno, pero vamos a continuar entonces con esta parte. Aquí ya vamos a entrar con lo que son funciones. Las funciones son pues entidades matemáticas que ustedes ya han usado prácticamente desde la primaria. Hemos usado funciones. Aquí vamos a definir muchas de sus características y vamos a conocer muchas de sus propiedades para que quede bien entendido lo que es esto. Bien, ¿qué es una función? Una función es una regla, una relación de correspondencia entre dos conjuntos. De tal manera que a cada elemento de un primer conjunto le corresponda uno y solamente un conjunto, uno y solamente un elemento del segundo conjunto. ¿Sí? El primer conjunto se llama dominio y el segundo conjunto se llama rango. Es decir, la función es esa regla que me relaciona a un conjunto con otro. Ese primer conjunto se llama dominio, el segundo conjunto se llama rango. En matemáticas, el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, y el rango es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente. Recuerden que en una función entonces vamos a tener dos tipos principales de variable: la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué significa esto? Que la variable independiente es aquella cuyo valor pues no podemos desde un punto de vista estricto controlar, ¿sí? Va a tomar valores sobre los cuales no podemos nosotros tener control, y a esos valores, que precisamente por eso se llaman independientes, mediante esa regla de correspondencia que es la función, le va a corresponder un único elemento en el rango, en el conjunto de las variables dependientes. Ahora, el rango también tiene otros nombres. Mucha bibliografía, sobre todo la anterior, le llamaba recorrido, también le llamaba codominio, o también le llamaba imagen de la función, aunque en la actualidad se le conoce como rango. Pero es importante que sepamos que también tenía esos nombres, sobre todo en bibliografía pues un poquito más viejita, ¿sí? Entonces aquí tenemos esto. Recordemos que las variables independientes en matemáticas las relacionamos con X, y la variable dependiente la relacionamos con Y. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esos conceptos: variable dependiente, variable independiente, etcétera. ¿Sí? Aquí viene precisamente lo que es dominio y rango. Veamos el concepto de dominio. Dice: el dominio de una función es el mayor subconjunto del conjunto de números reales para los cuales f de x es un número real. Obviamente vamos a trabajar en el campo de los números reales, ¿sí? Ahora, el cálculo que estamos viendo es de una sola variable. ¿Qué significa esto? Que solamente va a haber una sola variable independiente y una sola variable dependiente. ¿Sí? Ya dijimos que tenemos dos conjuntos
Acuérdense que gráficamente los conjuntos se representan mediante diagramas de Venn. ¿Sí? Aquí tenemos el dominio, ¿verdad? Vamos a llamarle X mayúscula. Y acá tenemos otro conjunto que es el rango. Acuérdense que también se le puede llamar imagen, recorrido, codominio o contradominio de la función. Ahí está. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una X1, una X2, una X3, una Y1, YA, YB, YC. ¿Sí? Bien. Ahí tengo esos dos conjuntos. ¿Qué es una función? La función es la regla de correspondencia que me va a permitir relacionar al dominio con el rango, de tal manera que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solamente uno del rango. Por ejemplo, que a X1 le corresponda YC, que a X2 le corresponda YA y que a X3 le corresponda YB. Esa regla de correspondencia es la función y dado que estamos diciendo que mi variable independiente es X, se le va a llamar f de X. Y entiéndase que f de X viene siendo la Y. ¿Sí? La variable dependiente que depende de ese valor que toma la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, sí se vale que a un elemento del rango le correspondan dos elementos del dominio. Perdón, sí. Que a un elemento del rango le correspondan dos elementos del dominio. Eso sí se vale. Recuerden que la regla es a cada elemento del dominio uno y solamente uno del rango. Sin embargo, sí se vale que a uno del rango le correspondan dos o más del dominio. Eso sí se vale. ¿Ok? Sí. Sí. Y les digo, vamos a manejar aquí funciones de una sola variable. Al decir funciones de una sola variable, nos estamos refiriendo al número de variables independientes. Y por consecuencia, una variable dependiente. Es decir, que en total van a ser dos. Aunque le llamemos cálculo de una variable, se sobreentiende que son dos. La independiente y la dependiente. Sí, porque puede haber funciones que dependan de una sola variable independiente, pero haya varias dependientes. Entonces, ahí ya no va a ser una función de este tipo. Ya va a ser una función multivariable que se va a ver en esa padrísima materia de cálculo vectorial. La van a disfrutar mucho, ¿eh? O sea, olvídense. Oh, ya los veo ahí con su libro así, ¿no? ¿Sí o no? Cargando allá su libro de matemáticas y todas esas cosas, ¿sí o no? Chance en un futuro cercano. ¿Sí, no? Ya te viste, ¿verdad? Claro. ¿No? ¿Cómo ven? Ya ven, ya se vio ahí el joven. Bueno, que se inspire. Muy bien. Bueno, pues ya se acabó la clase. Ya son las 5:04. Pues bueno, estudienle muy bien, por favor. El examen va a empezar a las 4, obviamente, a la hora de clase. Yo lo voy a compartir ya por Classroom. Hay que conectarnos. Ahí sí vamos a pedirles, por favor, que pongan sus cámaras. Pónganse a estudiar, jóvenes. Aprovechen el fin de semana. Claro, también, pues, pásensela bonito con sus familias, con sus seres queridos. Pero pues también dedíquenle un ratillo, ¿no? Se supone que ya vienen estudiados, ya se han estado sacando filo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y Dios mediante nos vemos el próximo lunes. Recuerden que pueden mandar dudas, preguntas por el WhatsApp principalmente. Y pues bueno, mucho éxito. Hasta luego, profe. Sale, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Adiós, buena tarde. Adiós.